Gloria al Señor. Dios te bendiga en este día. Bendecimos el nombre del Señor. Nuevamente hemos podido sentir la presencia del Señor en este lugar en una forma especial. Bendecimos el nombre del Señor. La palabra del Señor dice: buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Bendecimos el nombre del Señor. Es hermoso buscar la presencia del Señor y buscarle a Él, no por los panes y los peces, sino porque Él es nuestro Dios y porque Él es digno de gloria, de honra y de alabanza. Por eso le honramos, por eso le bendecimos y le damos las gracias por su presencia en este lugar. Bendecimos el nombre del Señor. Y tengo una palabra que quisiera compartirla con los que escuchan la palabra a través de este medio. Bendecimos el nombre del Señor. Muchas veces nos hacemos preguntas, ¿por qué tanto sufrimiento? ¿Por qué tanto dolor? Y es posible que el dolor tuyo tenga un propósito. Bendecimos el nombre del Señor. Así que vamos a ver a través de la palabra del Señor y espero que el Señor te edifique con esta palabra que voy a compartir. Bendecimos el nombre del Señor. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos, Señor, y te damos las gracias por darnos este hermoso privilegio de nosotros poder compartir la Sagrada Escritura a través de este medio. Toca los corazones, Señor, de las personas que van a escuchar esta palabra en una forma especial. Ayúdalos, Señor, a entender que el sufrimiento y el dolor también tiene un propósito. Pues tú dices en tu palabra que a los que son llamados todas las cosas le ayudan para bien. En el nombre de Jesús, amén. Y vamos a leer la Sagrada Escritura en el libro de Jeremías, capítulo 18. Y voy a dar lectura a unos cuantos versículos en este capítulo. Amén. Gloria al Señor. Leo la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate, vete a casa del alfarero, allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda. La vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Bendecimos el nombre del Señor. Y sabemos que esta palabra, bendecimos el nombre del Señor, el Señor se la dio a Jeremías y se la dio en la casa de un alfarero. Bendecimos el nombre del Señor. Pues Dios quería hablarle a Jeremías con respecto al pueblo de Israel, pero también sabemos que esta palabra, por cuanto es palabra de Dios, también nos habla a nosotros. Y la palabra de Dios dice: los cielos y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Bendecimos el nombre del Señor. La palabra de Dios no hay que actualizarla. Esta palabra está actualizada, pues la palabra de Dios es eterna, al igual que Él es eterno. Por lo tanto, nosotros somos los que tenemos que tratar de entender lo que Dios nos quiere revelar a través de la Sagrada Escritura, a través de este libro sagrado, el cual el Señor ha permitido que nosotros tengamos en forma escrita hoy en día. En los tiempos de los profetas, Dios obviamente hablaba al pueblo de Israel a través de los profetas. Y Jeremías era un hombre de Dios que Dios usó para traer la palabra a Israel. Israel iba a ser llevado cautivo por 70 años. Jerusalén iba a ser destruida. Jerusalén iba a pasar por unas situaciones que sabemos que la palabra que Dios le estaba dando a Jeremías, no todo el mundo quería escucharla. Porque Jeremías tenía un mensaje de parte de Dios que decía: mira, entréguese a los caldeos. Nabucodonosor viene de Babilonia, y entréguense. Eso es lo que le decía. Y su vida le será por despojo. Críen sus hijos allí, siembren. En otras palabras, que esto iba a ser para largo rato. Iba a ser un cautiverio. Obviamente los enemigos de Israel lo iban a conquistar, pero Dios usaba Nabucodonosor era un instrumento en la mano del Señor. Muchas veces nosotros no queremos escuchar
que una persona que posiblemente nosotros no pasamos como presidente pueda llegar a ser un instrumento en las manos de Dios. Y esto no es para, yo diría que esta palabra, aunque es para todos, obviamente, pues todos tenemos un intelecto, no todo el mundo le interesa escuchar lo que Dios tiene que decir, pero Dios tiene también un pueblo que se interesa por la palabra de Él y lo que ella relata. Bendecimos el nombre del Señor. Y en esta palabra, Dios le dice a Jeremías que descienda a la casa del alfarero, que allí Dios le iba a hacer a él oír su palabra. Bendecimos el nombre del Señor. Y esto, como leí el texto, dice, descendí a casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda. O sea, sabemos, ya conocemos nosotros cómo un alfarero trabaja. Primeramente, el alfarero tiene que conseguir un barro. El barro tiene que ser un barro bueno. Si el barro tiene piedra y tiene impureza, va a costar más trabajo bregar con ese barro que si el barro es de buena condición. El alfarero tiene que usar agua, ir mojando el barro, preparar el barro, usa aceite. Tiene otra, creo que usa también una tabla, usa también como una especie como de hilo, y tiene una rueda bajo el cual él monta el barro y empieza a trabajarla con sus propias manos, empieza a trabajar el barro. Ahora, ¿qué sucede? Cuando Jeremías va al casa del alfarero, él ve que el alfarero está trabajando en esta vasija y de repente la vasija se echa a perder. Y como se echa a perder, nuevamente empieza el alfarero a amasar el barro, a darle de nuevo y a empezar, y la pone nuevamente la vasija en la rueda para volver a trabajar con ella. Bendecimos el nombre del Señor. Pero tu dolor, podríamos decir que tiene un propósito. El dolor de cada uno de nosotros, de aquellos que hemos sido llamados según los propósitos de Dios, el dolor nuestro tiene un propósito. Tu dolor también tiene un propósito, y Dios busca a través de nuestra dolencia, a través de nuestros sufrimientos, Dios busca moldearnos a nosotros conforme a su imagen. Y Dios quiere que la vasija en la cual Él quiere glorificarse sea una vasija que pueda soportar el peso de la unción. Hay un peso de gloria, una unción de gloria que Dios quiere depositar en nuestra vida, y nosotros queremos que Dios nos use. Y si Dios nos va a usar para la gloria suya, obviamente nosotros también vamos a pasar por pruebas, tribulaciones y angustias, que son también los medios que Dios usa para Él perfeccionar nuestra vida a imagen y a semejanza de Él. Bendecimos el nombre del Señor. Y no es que nosotros somos masoquistas y queremos estar sufriendo todo el tiempo, pero cuando nos toca sufrir, o cuando Dios por X motivo o X razón permite que nosotros suframos a través de la enfermedad posiblemente de un hijo o de una hija, problemas financieros, problemas nuestros de salud, estos son los medios que también Dios usa para perfeccionar nuestra vida. Muchas personas no quieren escuchar esto, porque las personas piensan que, bueno, con todo este mensaje que escuchamos hoy en día de la prosperidad, la super fe, que mira que las personas piensan que un creyente no puede pasar por situaciones claro que sí. Los creyentes vamos a pasar por sufrimiento, vamos a pasar también por enfermedades, vamos a pasar por tribulación, vamos a pasar también por traición, vamos a pasar también por escasez. Todos los profetas, en su gran mayoría, todos sufrieron. Y era porque en ellos había un peso de gloria. Mientras más rápido nosotros logremos entender esto, más fácil será para nosotros entender el propósito de Dios
que Dios tiene para con nuestras vidas. Porque nos las vamos a pasar todo el tiempo en la rueda. Porque imagínate, el barro estaba siendo preparado. En este caso, cuando Jeremías desciende, el alfarero está trabajando en el barro y lo tiene en la rueda. Con un pie, creo que le da vuelta a la rueda. Y con las dos manos empieza a trabajarla. Y está trabajando el barro se echa a perder, le toma nuevamente el barro, empieza a amasarlo y empieza a preparar nuevamente la vasija, que posiblemente la vasija ahora que él estaba haciendo era mucho mejor que la vasija anterior que se echa a perder. Entonces, cuando Dios permite que lleguen la tribulación o lleguen los sufrimientos o lleguen las situaciones de nuestras vidas, Dios nos tiene a nosotros en sus manos. Y estos son los medios que Dios usa para Dios perfeccionar nuestras vidas. A veces es un motivo también de disciplina. Dios busca disciplinar nuestras vidas. Y Dios lo hace a través de este medio. Bendecimos el nombre del Señor. Pero hemos escuchado tantos mensajes que mira, como que el creyente nunca va a pasar como por una depresión o nunca va a pasar por unos ataques mentales del mismo diablo y del mismo infierno, y que el creyente todo el tiempo va a estar en salud 100% y que nosotros vamos a caminar todo el tiempo en la gloria. Eso no funciona así. Pues nosotros sabemos que somos seres humanos, pero tenemos nosotros un Dios glorioso, que cuando Dios quiere tocar nuestras vidas, y Dios nos ha tomado para sí. Cuando Dios dice, voy a usarte, te voy a tomar para sí. Si nosotros decimos, Señor, úsame, entonces no podemos resistir al alfarero cuando el alfarero empieza a trabajar con nuestra vida. Y nosotros lo resistimos para que Él no nos moldee a su imagen y semejanza. A su imagen y semejanza. Queremos seguir con nuestras propias rebeliones, nuestras propias vidas indisciplinadas, y no nos interesa a veces ni siquiera buscar el rostro de Dios. Estamos todo el tiempo envueltos en los quehaceres de la vida. Y debemos entender esto, que si Jesucristo es nuestro Dios, Él no es plato de segunda mesa. Él quiere ser el primero en nuestras vidas. Y nosotros debemos de darle a Él el primer lugar. Ahora fíjate, él va a la casa del alfarero, el alfarero está trabajando en la vasija se echa a perder y él empieza nuevamente a forjar otra vasija según a él le pareció mejor hacerla. Entonces Dios le dice Dios le da un mensaje a Jeremías a través del alfarero, y Dios le dice, entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Nosotros, al igual que Israel, estamos en la mano del alfarero. Bendecimos el nombre del Señor. Israel iba a pasar por unos momentos de tribulación, por unos momentos fuertes. Pero Dios le dijo a Jeremías que Dios también iba a hacer algo glorioso también con Israel. Pero tendrían que pasar por esta situación. Ahora mira lo que dice la palabra del Señor en 1 de Pedro 1, 6 al 7. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Nosotros vamos a ser probados, y parte de este elemento tan importante, cuando Dios nos toma como su hijo, y Dios quiere glorificarse a través de nuestra vida, vamos a entrar en el proceso de Dios. Vamos a entrar en un proceso. Y si somos un elegido, si tú eres un elegido, tu dolor tiene un propósito. Tu dolor, aunque te duela, no es un castigo. Es que estás en las manos del alfarero.
En este proceso el Señor te está moldeando en una vasija de honra. El barro en las manos del alfarero pasa por un riguroso proceso para él lograr su propósito. Así tú también debes estar procesado para que tu vasija pueda soportar el peso de la unción. Cada uno de nosotros entramos en este proceso en la mano del alfarero. Pero nosotros no queremos estar todo el tiempo en el proceso, ni pasar nuestras vidas en donde todo constantemente vamos a estar en la rueda, en donde Dios va a quebrantar la vasija de nuevo y a volver a hacerla. Queremos entrar nosotros en un proceso en donde Dios nos use y entrar en un proceso también de obediencia y de madurez. ¿O vamos a estar todo el tiempo con esto? No. Ya estamos viviendo unos tiempos peligrosos, en donde lo que decimos que somos de Dios, debemos entender que también como Dios tiene un pueblo, el diablo también tiene su pueblo. El enemigo también tiene su simiente, sí, tengo que decirlo, porque todos somos hijos de Dios por creación, pero no todo el mundo quiere a Dios. Y Dios no se va a forzar a la fuerza a las personas. Dios nos ha dado a nosotros un libre albedrío para que nosotros sepamos elegir lo que es lo bueno y lo que es lo malo. Y que nosotros creamos en Jesucristo, su Hijo, el autor de la vida, aquel que da vida eterna. Esto no es pérdida de tiempo. Predicar la palabra, adorar a Dios no es pérdida de tiempo. Es el proceso que Dios usa para Dios glorificarse y para Dios atraer a aquellos que Él ha escogido para que vengan al redil de su presencia. Esto es más allá de una religión. Yo no predico religión, yo no predico iglesia. Sí predico que es necesario que nos congreguemos en un lugar donde te presente un evangelio de la palabra de Dios. Que Jesucristo sea el centro. Que adoremos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y que busquemos obviamente la santidad, busquemos el rostro del Señor. Y que el Señor es el dador de la vida. Y que el Señor tiene morada para nosotros y moradas eternas. Nuestro mejor tiempo no podemos pensar que es ahora. Este es nuestro mejor tiempo, no podemos pensar lo que es ahora. Pensamos que la gloria nuestra va a ser cuando nosotros partamos y estemos en la presencia del Señor. No hay nada más glorioso que estar en la presencia del Señor. Ahora, no me malinterprete. Nosotros cuando venimos a los pies del Señor, vamos a sufrir, así como el Señor lo dijo, en el mundo tendréis aflicción. Pero confiad en mí que yo he vencido al mundo. Él no dijo que nosotros no íbamos a sufrir. Al contrario, Él dijo, yo no vine a traer paz, vine a traer espada. Los enemigos del hombre serán los miembros de su casa y de su familia, serán los primeros enemigos. Entonces no podemos sorprendernos cuando nuestros familiares nos desprecian, o cuando un cónyuge se viene en contra nuestra, o cuando se arma una situación de traición, o cuando perece o muere alguien que nosotros pensamos que, ¿por qué muere tal persona si es una persona justa y una persona buena? ¿Por qué Dios lo permite? Ahora fíjense en esto, y no voy a abordar mucho bajo el tema. En la muerte, por ejemplo, de este joven Charlie Kirk, el cual yo admiro bastante, por su forma de debatir, por guardar su compostura y por tener un oído para escuchar a los jóvenes y poder por lo menos expresar y debatir. Eso es admirable, porque son pocas las personas que pueden hacer tal cosa. Inclusive nosotros mismos cuando salimos a evangelizar y estamos evangelizando, a veces una persona que es creyente se puede irritar. Pero muy pocas veces yo lo vi a ese individuo, a ese muchacho irritado cuando presentaba los temas que debatía. Ahora, personas que se alegran de su muerte. Por eso yo estoy diciendo que hay dos simientes. Hay una simiente de Dios, al igual como también hay una simiente del diablo. No podemos alegrarnos del dolor ajeno. Por más que diferencie
en lo que nosotros creamos. Bendecimos el nombre del Señor. Pero ¿por qué Dios permite su muerte? Algo Dios se trae. Algo Dios se trae, porque dice la Biblia que todo obra para bien para los que han sido llamados según su propósito. Y quién sabe si este es el medio que Dios está usando para ahora propagar un movimiento en donde la verdad contrarreste todo este movimiento de mentira que se ha levantado en las redes sociales. Todo este odio. Bendecimos el nombre del Señor. Pero sí, los creyentes vamos a sufrir. Van a sufrir. Ahora, fíjense, cuando usted lee la Biblia, nosotros leemos la Biblia, un profeta de Dios como Jeremías, son pocos. Son pocos. Él no tenía un mensaje que era aceptado. Vamos a ser sinceros, porque tú estás profetizando en Jerusalén, estás profetizando que vienen 70 años de cautiverio y que no peleen, que se entreguen al enemigo. ¿Qué clase de mensaje es ese? Ahora, ese fue básicamente estoy parafraseando, es el mensaje que Dios le dio a él, aunque Dios le dio a él otras palabras. ¿Y qué usted pensaría? Como que Jeremías nunca llegó a un punto débil en cuanto a su fe, en donde diría, mira, búscate a otra persona que haga esto. Como muchos de nosotros que en cierto tiempo, en cierto momento, le hemos dado la espalda al Señor, nos hemos ido de la iglesia, hemos caminado fuera de los designios y el caminar con Dios. Porque no queríamos hacer su voluntad, pero eventualmente terminamos haciendo la voluntad de Él, porque cuando hay algo de Dios dentro de ti, por más que tú salgas corriendo, eso está dentro tuyo. Donde quiera que te meta, el Espíritu te va a identificar. Porque ahora el reino de los cielos está dentro de nosotros, a través de la presencia del Espíritu Santo de Dios. Yo no puedo salir corriendo del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo de Dios está ya dentro de mí. Esto es algo glorioso. Y esto es lo que Dios ha querido hacer con su iglesia. En el caso de Jeremías, le voy a leer este capítulo. Vamos a leer el capítulo 20. Yo voy a leer del 7 hasta el 18. Mira lo que dice Jeremías. El hombre el cual Dios está usando y Dios le está hablando. Me sedujiste, oh Jehová. Fui seducido. Más fuerte fuiste que yo. Me venciste. Cada día he sido escarnecido. Cada cual se burla de mí. Porque cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción. Porque la palabra de Dios me ha sido para frente y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente, metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes. Denunciémosle. Todos mis amigos miraban si claudicaría, quizás se engañará. Decían, y prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante, por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Y serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán, tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Oh Jehová de los ejércitos, que prueba a los justos, que ve los pensamientos y el corazón, vea yo tu venganza en ellos, de ellos, porque en ti he encomendado mi causa. Cantad a Jehová, load, porque ha librado mi alma del pobre, de mano de los malignos. Maldito el día en que nací, el día en que mi madre me dio a luz, no sea bendito. Maldito el hombre que dio nuevas a mi padre, diciendo, hijo varón, te ha nacido, haciéndole alegrarse así mucho. Y sea el tal hombre como la ciudad que asoló Jehová y no se arrepintió. Oiga gritos de mañana y voces a mediodía. Porque no me mató, ¿por qué no me mató en el vientre? Y mi madre nunca hubiera sido mi madre me hubiera sido mi sepulcro y su vientre embarazado para siempre. ¿Para qué salir del vientre? ¿Para ver trabajo y dolor? ¿Y que mis días se gastasen en afrenta? Oye, esto es tremendo. Esta es una persona que es como que está confundido. En medio de su dolor, el sufrimiento de Jeremías fue tan grande que en medio de ese dolor,
él no entendía en parte aún el propósito de todo el dolor y la persecución que él pasaba. Porque aún un sumo sacerdote llamado Pasur cogió y le dio a él una paliza por él estar profetizando en los atrios del templo. Y tú esperabas que un sumo sacerdote, un hombre de Dios, no se va a venir en contra de un profeta verídico y le va a dar una paliza por profetizar. Eso es como que, mira, tú vas a la iglesia, esperas recibir palabra de Dios y lo que tú recibes es una pela desde el púlpito. Una pela que a veces no tiene ningún propósito, excepto que lamentablemente muchas personas se han ido de la iglesia por las malas palabras que han escuchado y por el tropezadero y por un evangelio que verdaderamente es acusatorio y que no te edifica. Bendecimos el nombre del Señor. Pero volviendo a Jeremías, tú podrías pensar, pero ¿cómo será posible que un hombre de Dios pase por tal cosa? Y mira lo que él dijo, y él está hablando, mira, prácticamente lo que él le dice a Dios, mira, búscate a otro que predique esta palabra, yo no voy a volver a predicar esto. Dice el man, no obstante, había dentro de mí un fuego, yo traté de sufrirlo, mas no pude. Y empieza luego y dice, maldito el día en que nací. Entonces que cambia como la tonalidad de todo. Y luego dice, maldito el día en que nací. Al igual que Job, cuando Job estaba en su sufrimiento, también Job pasó por unas situaciones tremendísimas y unos dolores y unas pérdidas y una clase de sufrimiento que el mismo Job también entró en esta misma índole como lo entró Jeremías. Y Jeremías dice, maldito el día en que nací, porque él no fue el vientre de mi madre, el lugar de mi sepulcro. ¿Para qué salí yo del vientre? Y son cosas, por eso lo bueno de la Biblia, este libro no es como cualquier otro libro, este libro es lo que es la palabra de Dios. Y Dios no encubre nada. Por eso es que el libro de la Biblia es tan bueno, porque la Biblia no encubre nada, te lo deja saber. Te deja saber el corazón de hombres de Dios, que tú pensabas que cómo va a ser que un hombre de Dios llegue a un momento en donde él esté presentando esto delante de Dios. Y Dios no lo encubrió. Todo ese dolor que pasó también Jeremías era el propósito que Dios tenía para con su vida, para Dios poder depositar en él el peso de gloria de la unción, para que él predicase la palabra sin temor. Porque Jeremías, cualquiera de nosotros, al igual que él, también se llenaría, como en este momento, que se llenó de una depresión, de un problema, de una crisis mental tremenda y emocional. Pero no obstante, él continúa y sigue haciendo la voluntad de Dios. Al igual que muchos de nosotros, que hemos pasado por unas situaciones, pastores, ministros, profetas, levitas, personas que Dios ha escogido para llevar el propósito de él, que en cierto momento le han dicho a Dios, búscate a otro, yo no lo voy a hacer. Mas sin embargo, todavía nos encontramos nosotros tratando de hacer la voluntad de Dios, porque hay algo divino nuestro dentro de nosotros que no nos pertenece a nosotros, sino que le pertenece a Dios. Y Dios quiere usar la divinidad, lo que Él ha puesto dentro de nosotros, ese pequeño, ese peso de gloria, ese espíritu de Dios está dentro nuestro, y Dios quiere usar esto para Él glorificarse a través de nuestra vida. Va a llegar a un momento en donde nuestra vida, en donde nosotros vamos a perecer y vamos a morir, y nadie sabe en el momento que va a morir. ¿Quién iba a pensar que este joven Charlie Kirk iba a morir de esa forma? En una universidad, tú esperas que te van a quitar la vida en una universidad, donde es el lugar en donde se están debatiendo las ideas, en donde las personas que son inteligentes se están formando, y las personas que tienen un propósito, podríamos decir, sí, también de gloria, pero con la cultura para con la humanidad. Y en medio de ese ambiente donde le quitan a él la vida, podríamos decir, sí, como un mártir. Y Dios permitió que había miles de personas y vieran la muerte de él. Y que un joven a una distancia bastante larga logre con un solo disparo quitarle a él la vida. Yo digo, mira, algo se trae Dios. Algo se trae Dios más glorioso que el mismo joven. Porque Charlie era un hombre de Dios, y a la muerte de este joven,
es como que si hubiese muerto un familiar nuestro. No me siento contento con eso, abatido porque es cristiano, con un porvenir por delante, una persona que pudo llegar a ser político, pudo haber llegado a ser hasta presidente o un senador, un gobernador, era tremendo. Ahora, ¿qué se trae Dios con todo esto? Y Dios usa su vida como un mártir, muere. Y nosotros tenemos que buscarle la vuelta a esto, porque algo se trae Dios con todo esto. Son cosas que la persona, pero ¿cómo Dios se trae algo como esto con la muerte y su esposa? Yo no lo sé. Solamente la persona que está padeciendo esto ahora mismo se preguntará ¿por qué él tuvo que morir en esta forma? Y cuando nosotros nos ponemos en la mano del alfarero, eso no quiere decir que Dios nos guarda y nos protege. Pero llega un tiempo en donde el día y la hora cuando vamos a partir de esta tierra ya está escrito. Y Dios anda buscando glorificar su nombre. Pero ¿por qué Dios siempre? Es porque Dios quiere glorificarse. Y Dios se glorifica cuando las personas lo aceptan a Él, cuando aceptan a su Hijo, cuando no se avergüenzan del Evangelio. Los apóstoles murieron como mártires, todos. Juan fue el único que fue llevado y murió de ancianidad. Mas sin embargo estaba en la isla de Patmos. Trataron de quemarlo en una olla con aceite, no pudieron y tuvieron que exiliarlo a él en la isla de Patmos como si fuese un criminal allí. Mas sin embargo en la isla de Patmos es donde él recibe el libro de Apocalipsis. Tremendo. Bendecimos el nombre del Señor. Pero te cuento todo esto para que tú sepas que tu dolor tiene un propósito. No menosprecies el dolor y trate de anestesiar tu vida haciendo 50,000 cosas para no dejar que Dios te moldee. El centro de nuestra vida debe ser Dios. Nosotros no podemos convertirnos en idólatras de nosotros mismos, en donde nosotros nos idolatramos a nosotros. Todas las cosas que están fuera de órbita, que están extremadamente, que toman todo tu tiempo, se puede convertir también en idolatría. La idolatría no es solamente una pintura o un muñeco de barro, de yeso. La idolatría es todo aquello en donde nosotros somos el centro, en donde Dios se convierte en un plato secular. Dios no es secular. Dios no quiere ser el plato de segunda mesa de nadie. Dios quiere tener el primer lugar en nuestra vida y que nosotros le adoremos a Él en espíritu y en verdad. Mira lo que dice el salmista. Gloria al Señor. Tú has probado mi corazón, me has visitado de noche, me has puesto a prueba y nada inicuo hallaste. Es resuelto que mi boca no haga transgresión. Dios prueba tu corazón, pero estoy seguro que en nuestro corazón Dios encuentra cosas inicuas, porque nadie es perfecto. Mas sin embargo, esto es lo que declaraba David. Bendecimos el nombre del Señor. Pero Dios anda buscando, Dios está probando tu corazón, preparándote en este proceso. Bendecimos el nombre del Señor. Primera de Tesalonicenses 2:4. Sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio. Sino como fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Ok, estamos en la mano del alfarero, pero Dios está ahí trabajando con la barra, con el barro y preparándote, formándote, pero Dios quiere depositar su gloria dentro nuestro. Y si nuestro corazón está lleno de idolatría, lleno de odio, lleno de mentiras, lleno de maldades, lleno de impiedad, de injusticia, Dios va a seguir trabajando en ese barro hasta que Él pueda forjarte en una forma que Él pueda depositar su gloria dentro nuestro. Porque el Evangelio, miren, la Biblia dice, la palabra de Dios dice, amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Y nosotros debemos, aún así,
de amar a nuestros enemigos. Ahora, nada fácil, nada fácil. Porque una persona que acaba de matar a tu esposo, ahora tú, de acuerdo a la palabra de Dios, la esposa de Charlie Kirk va a tener que lidiar con el perdón para ese joven que le dio muerte a Charlie. Eso que dice la palabra del Señor. Y si somos cristianos, esta es la parte que es difícil. Y se debe entender esto, ¿no? No podemos decir, no, que ya tú tienes, no, eso no funciona así. Dios debe sanar nuestro corazón y verdaderamente tiene que salir un perdón que sea genuino. Porque en medio de todas pérdidas, en medio de todo dolor, en medio de toda enfermedad, en medio de todas las circunstancias que nosotros padecemos, en medio de todo eso está Dios. Y Dios nunca abandona a su pueblo. Dios no te ha abandonado. Dios no te ha dejado solo. Dios no te ha dejado sola. Dios quiere tener comunión contigo. Dios quiere hablar contigo. Y no hablar contigo porque tú quieres algo, que Dios te dé algo. No, eso no sirve. Y lo hacemos porque nosotros muchas veces oramos cuando queremos una bendición de parte de Dios y queremos que Dios nos abra puertas y que Dios me ayude con una situación que está difícil. Amén, eso lo entendemos. Pero Dios quiere hablar con nosotros como un padre habla con su hijo a diario. Y que nosotros tengamos comunión con Él. Y que nosotros lo consideremos a Él en las decisiones que nosotros tomamos. No nosotros tomamos una decisión y luego decir, bueno, Señor, bendice esto, ayúdame en esto. No. Ya tú tomaste la decisión. Antes de tomar cualquier decisión en nuestra vida, nosotros tenemos que orar y presentarle a Dios lo que nosotros estamos pensando hacer, para que sea Dios quien nos ayude en toda situación, porque Dios es nuestro Padre. Isaías 48, 10 al 12. He aquí que te he purificado, y no como a plata te he escogido en horno de aflicción. Por mí, por amor de mí mismo lo haré, para que no sea mancillado mi nombre, y mi honra no la daré a otro. Óyeme, Jacob, tú Israel, a quien yo amé. Yo mismo, yo el primero y yo también el postrero. Yo te he purificado. Te he escogido en medio de horno de aflicción. La aflicción es como un horno. El dolor, la dolencia, la traición de una persona que te haya traicionado, una persona que constantemente tú estás con una lucha con esto. Ahora fíjate, la vasija, cuando ya el alfarero termina la vasija, él tiene que meterla también en un horno. La mete, creo que la deja en el sol cierta cantidad de tiempo, luego la mete en el horno y esa vasija tiene que tolerar ese horno y ese calor. Porque ya cuando esa vasija sale de ese horno, luego la pone en un lugar para que la vasija se refresque. Y la vasija va a estar ahí esperando que llegue alguien que se interese por la vasija, quiera comprarla, quiera usarla. Y Dios, como nuestro alfarero, Dios nos mete a nosotros en un horno de aflicción. Nada fácil. Pero lo importante en todo esto es que aún en medio de la aflicción, Él está con nosotros. Y nosotros debemos, si queremos de Dios el bien, ¿por qué no podemos aceptar también de parte de Él cuando llega la prueba, cuando llega la disciplina de parte de Dios? Bendecimos el nombre del Señor. Mira, vamos a leer también Isaías 48, 16 al 19. Acercaos a mí, oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto. Desde que eso se hizo, allí estaba yo. Y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. Así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel, yo soy Jehová, Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. Oh, si hubieras atendido mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. Fuera como la arena tu descendencia y los renuevos de tus entrañas como los granos de arena. Nunca su nombre sería cortado ni raído de mi presencia.
Porque cuando atendemos a los mandamientos de Dios, entonces nosotros somos bendecidos. Y verdaderamente eso es lo que Dios está diciendo aquí. Mira, si hubiésemos atendido su palabra, seríamos bendecidos. Nosotros somos bendecidos porque hay un Dios que nos busca, que quiere hablar con nosotros. Aunque nosotros somos malos y pecadores. Esta es la parte que muchos legalistas no quieren escuchar, porque ellos, los legalistas nunca pecan. Pero lo cierto es que nosotros somos seres humanos y podemos ofender y podemos pecar en contra de Dios. Ahora, ¿Dios deja de amarnos? No. No tenemos licencia para pecar. Muchas veces cuando más tú piensas que está bien delante de Dios y tú te empiezas a justificar como que porque estoy andando delante de Dios tan rectamente y estoy en tanta obediencia, la presencia de Dios se torna fría, como que tú no puedes sentirla. Pero hay momentos en donde nosotros no buscamos su rostro y aparece Dios en un sueño. Aparece la presencia de Dios en tu hogar, claro que sí. Porque el Espíritu Santo de Dios anda buscando adoradores que adoren al Padre en espíritu y en verdad, y que nosotros seamos sinceros para con Él. Tenemos que hablar. Mira, ¿de qué vale tú tener un padre y tú no le puedas contar a Él la verdad? Decirle cómo tú te sientes. Decirle, Señor, ¿cuál es el propósito de todo esto? ¿Por qué me siento así? Señor, ayúdame. Dame la fortaleza. Tú eres mi Dios. Para ti no hay nada imposible. Bendecimos el nombre del Señor. Romanos 9, 17 al 21. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que aterque con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Dios, del que quiere tener misericordia, tiene misericordia. Y a quien quiere endurecer, endurece. Y Dios puede hacer de esta vasija nuestra, que era una vasija antes de deshonra, Dios ahora la forma en una vasija de honra, en donde nosotros ahora podemos hablar de su palabra y hablar de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el dador de la vida. Y Dios quiere morar en tu corazón, Dios quiere sanar tu corazón. Esto es un privilegio que solamente lo tienen aquellos que han creído en Él como su Salvador, como su Redentor. Porque cuando tú vas a la cruz y tú aceptas a Cristo en tu corazón y sabes todo el dolor que Él sufrió, la traición, los vituperios que Él sufrió en la cruz del Calvario, su propio pueblo lo rechazó y lo entregó a la crucifixión. Si tú ves todos esos dolores que Él padeció, para Él darnos a nosotros ahora esta vida eterna, y lo más glorioso también, darnos a nosotros ahora la presencia del Espíritu Santo de Dios. ¿Quién iba a pensar que, por ejemplo, una persona como yo, hablando de esto, bueno, pero yo voy a seguir hablando del Evangelio hasta que me muera? ¿Perfecto? ¿Llegaré a la perfección? No. Pero no, porque hay que tener convicción, compromiso y decisión para seguirle a Él. Y el Señor nos ayudará a nosotros en la obediencia, en la santidad, en aquellas cosas que a nosotros a veces se nos hace un poco difícil de hacer porque nosotros somos carne. Pero nosotros también tenemos un espíritu. Por eso es que el espíritu nuestro tiene que estar ligado a la persona del Espíritu Santo de Dios, porque Él es nuestro ayudador, Él es nuestro consolador. El Señor lo dijo, no lo voy a dejar huérfano, le voy a enviar el Espíritu Santo, el consolador, el Espíritu de verdad, el cual el mundo
no le puede ver porque no le conoce, pero vosotros le conoceréis porque estará dentro y sobre vosotros. Nosotros debemos entender esto, que solamente aquellos que aceptan a Cristo en su corazón, que han ido a la cruz del Calvario para el perdón de sus pecados y reciben a Cristo en su corazón y tienen el Espíritu de Dios, estos son ahora los hijos de Dios. Hay una simiente que no se va a convertir y lamentablemente van a cometer actos atroces, y es nuestro deber de llegar a ellos para que ellos ahora se puedan convertir a este evangelio de gloria que tenemos nosotros. Ahora fíjate esto, nosotros estamos en las manos del alfarero, y si tú estás pasando por tribulación, por angustia, cosas que tú a veces no puedes entender, eso no quiere decir que Dios no se interesa por ti. Al contrario, tu vida en cierta forma ha cobrado la atención del Eterno, y el Eterno ha puesto su mirada en ti. Y cuando Dios pone su mirada en nosotros, por más que tú corras, tú puedes tratar de correr y pensar hacer lo que te dé la gana, pues eso es problema tuyo. Pero mientras más nosotros tratemos de hacer la voluntad de Dios, menos dolores tendremos y será mejor para nuestras vidas. Bendecimos el nombre del Señor. Ya voy cerrando, pero quisiera compartir un par de textos bíblicos. Santiago 1:12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Hay una corona de vida para ti. Bendecimos el nombre del Señor. Daniel 3:25. Y le dijo, he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Estos jóvenes que lo metieron a ellos en un horno, Nabucodonosor, porque ellos rehusaron inclinarse a una estatua y a un ídolo gigantesco que había creado Nabucodonosor, y él esperaba que todo el mundo le rindiera tributo a esto. Pero habían unos jóvenes que dijeron, nosotros no te vamos a doblar rodillas a ti. Van a haber personas que no se van a... Mira, tú puedes hacer lo que te dé la gana. Al mismo diablo que hace todas las cosas para que tratar de impedir que la palabra de Dios sea prosperada y que se predique el evangelio de verdad. Mira, van a haber personas que no se van a doblegar a la idolatría, que no se van a doblegar a la gran imagen que las personas piensan que tú tienes que adorar y tú tienes que rendirle tributo. Bendecimos el nombre del Señor. Y por causa de la verdad, si nosotros vamos a ser perseguidos. Por la verdad murió Cristo. Y Él mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Nosotros no vamos a llegar al Padre eterno, a través de la religión. Podríamos decir que es un medio que la religión aprende, las personas aprenden moral, aprenden cosas buenas dentro de las religiones, pero el propósito sería que tarde o temprano tú llegas al propósito de entender que la religión no te va a salvar. Vas a tener que venir a la cruz y aceptar a Cristo como tu Redentor y como tu Salvador. Al igual que el pueblo de Israel. El pueblo de Israel ha pasado por un sinnúmero de situaciones a través de la historia. Y ellos siguen esperando al Mesías. Siguen esperando a que el Mesías venga y lo liberte. Como llegó David, un rey glorioso para ellos. Pero el Mesías vino y el Mesías va a volver. Y ellos van a tener que mirar al que traspasaron y van a tener que aceptarlo a Él como su Redentor y como su Salvador. Sí, así fue lo que le dijo Jeremías. Y concluyo. No podré yo hacer de vosotros como este alfarero, casa de Israel. Dice, yo he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, casa de Israel. Israel tendrá que reconocer que este alfarero fue el Mesías que ellos mismos llevaron a la crucifixión. Bendecimos el nombre del Señor. Espero que esta palabra te sirva de aliento, te sirva para entender que tu dolor tiene un propósito. Tu aflicción, las circunstancias,
por la cual tú estás padeciendo en este momento, todo eso tiene un propósito. Bendecimos el nombre del Señor. No piense que tú estás padeciendo esto por el pecado, porque Dios te está castigando. Y sabemos que Dios puede disciplinar nuestra vida. No podemos decir que no. Pero hay muchas cosas que Dios permite que le pasen a aquellos que han sido elegidos para Él glorificarse en medio de ellos. Se ha glorificado en muchas personas que nunca nosotros pensábamos que Dios podía utilizar un criminal como fue y un perseguidor de la iglesia como lo fue el apóstol Pablo. Pero ya eso sería otro mensaje para otra ocasión. Espero que esta palabra te edifique en cierta forma, te inquieta buscar de Dios, porque esta es la idea, que te inquieta buscar el rostro del Eterno. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, te adoramos, te bendecimos, Señor, te glorificamos y te damos las gracias, pues nuevamente hemos podido compartir la palabra de Dios a través de este medio. A ti te damos, Señor, la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Gracias te damos, Señor.